Feliz sábado, queridos hermanos. Bienvenido una vez más al Iglesia de Forward Norte. Hoy es sábado 9 de mayo. Estamos muy contentos de tenerlos con nosotros en este sábado. Es un sábado súper especial. Sí, muy especial, como todos los sábados, pero este fin de semana aún más especial, ¿verdad, Pati? Exactamente, pero antes de contarles por qué es especial, quiero mandarle un lindo saludo a toda mi familia que vive en Argentina y que desde allá nos están viendo. Hay amigos que nos ven desde Chile, tenemos amigos desde otros lados que nos están mirando. Nos encantaría que nos escriban para saludarlos, no importa dónde se encuentre, le queremos mandar un saludito. Claro que sí, yo también le quiero mandar un saludo a mi papá y mi mamá y mi hermano que sé que nos están viendo en esta mañana, así que feliz sábado, los quiero mucho, igual a todos los que nos están acompañando en esta mañana. Muy bien. Y lo especial es porque es el Día de la Madre. En este mes de mayo hay muchos países que están celebrando el Día de la Madre. En mi familia tengo a mi prima que es mamá, tengo mis cuñadas que son mamá y hay muchos hermanos de la iglesia, mamitas en nuestra iglesia de Forward Norte. Les queremos dedicar un lindo saludo. No solo eso, sino que hay otros países también. Tengo algunos nombres nada más, como España, México, Estados Unidos, Portugal, el sur de África, Hungría, Alemania, Venezuela, Honduras, Cuba, Colombia. Qué lindo, todos lindos celebrando a las mamitas. Y nos queda Guatemala y El Salvador. Seguramente que otro país también está celebrando el Día de la Madre, así que un cariñoso saludo a todas las mamitas que nos están viendo. Claro que sí. Así que nos da mucha felicidad que estemos unidos por muchas causas en este sábado, especialmente que queremos hoy día alabar el nombre de Dios. ¿Y Amén. qué te parece si comenzamos con nuestro versículo del día para esta mañana? Tenemos un versículo que queremos compartir con ustedes y que va a estar apareciendo en sus pantallas es Salmo 23:4 y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué hermosa promesa. Qué lindo. Muy bien. Entonces, para seguir con la apertura a esta programación, tenemos una oración. Claro que sí. Muy bien. Inclinamos nuestro rostro, oramos. Bondadoso Padre que mueras en el cielo, estamos infinitamente agradecidos por tu gran amor, por tu cuidado. Gracias, Padre, por nuestras madres, que fueron nuestras maestras, muchas cristianas que nos enseñaron tu gran amor y también nos prepararon para tener un encuentro contigo. Gracias, Padre, bendice a cada mamita que nos está mirando, bendice sus hogares, el trabajo que ellas hacen. Gracias, Padre, porque tú comparaste el amor de una madre para que nosotros entendiéramos el amor que tú nos tienes. Bendice este programa, será puesto para alabanza tuyo. Queremos que te encuentres con nosotros, que nos dirijas, que tu Santo Espíritu bendiga esta programación que tenemos para tanta gente que nos ve. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén.
justo es de Dios el don más precioso, por redimirme su sangre dio, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Sebastián decidió entregar su vida a Jesús en un lugar inusual, en un campo de fútbol. La Infant Center guarda la palabra de Dios en mi corazón. Hace pocos meses se emocionó cuando sus padres, Moisés y Angélica, lo autorizaron para tomar lecciones de fútbol en el Centro de Esperanza de Vida de Misión Global, en la misma calle donde vive. Sebastián trabajó arduamente y sus habilidades pronto mejoraron, pero luego se dio cuenta de que no solo quería aprender fútbol. Sebastián conoció a Jesús por medio de los voluntarios de un año de misión que atiende este centro de influencia en Santiago de Chile. Sentía que necesitaba compartir con sus padres este nuevo amor por Jesús. Así que, después de las clases diarias del fútbol, caminaba a casa con sus padres y les hablaba de Jesús. Fue por entonces que su abuela enfermó muy grave. Sebastián estaba preocupado. Durante esos difíciles días, el pastor Abraham Cabezas, que dirigía los programas de divulgación del centro, comenzó a visitar a menudo a la familia con los voluntarios de un año de misión, para orar con ellos y animarlos. Los padres de Sebastián disfrutaron estas visitas y con el tiempo solicitaron estudios bíblicos. Finalmente, el amor de Jesús ganó sus corazones y fueron bautizados. Pronto su abuela se recuperó. La familia está eternamente agradecida por la amistad y los cuidados del equipo Un Año en Misión. Los voluntarios entregan generosamente su tiempo para hacer luces de esperanza en la comunidad. En ellos nosotros encontramos comunidades que están dispuestas a entregar sus dones, sus talentos, sus capacidades para servir a otros. Encontramos distintos tipos de talleres, como talleres de cocina, de idiomas, talleres de ejercicio, que son un instrumento que genera oportunidades para poder aplicar el método de Cristo. Es por eso que a través de estos talleres muchas personas pueden vincularse con hermanos adventistas y a través de ese vínculo conocer al Señor. Sebastián es muy feliz cuando escucha a sus padres hablar de su nueva vida. Esta es la razón. Para que vayamos al cielo. Gracias por su apoyo a los centros de influencia. La meta de Sebastián es tener una familia unida en Cristo. Se ha vuelto una maravillosa realidad. De igual forma agradecemos a Misión Global que cree y confía en estos proyectos y en algún momento el reino de los cielos se vuelva a restablecer y ahí veremos el resultado de todos los esfuerzos que se hacen aquí en Chile y en todo el mundo. Feliz sábado para todos, mis queridos hermanos y hermanas. Venimos ante la presencia de Dios para adorarlo en espíritu y en verdad. Por lo tanto, es un placer para mí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, darles una cordial bienvenida al momento del estudio de su santa y poderosa palabra. Y hoy quisiera presentar al pastor Rubén Nájera, que nos vamos a intercambiar ideas, pensamientos en cuestión del estudio de la escuela sabática, el folleto de la escuela sabática que corresponde a esta semana. ¿Cómo le pareció, pastor, esta semana tan hermosa que tuvimos? Gracias, Pastor Herrera. Una lección sin duda alguna extraordinaria. Me siento feliz porque hemos hecho un recorrido progresivo en el análisis, en el estudio, y
qué maravilloso esta semana llegar al fondo de el mensaje bíblico a través de la interpretación de la santa palabra de Dios. Así es que va a ser un estudio sin duda alguna de mucho beneficio para todos, pastor. Gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. Y pensamos lo mismo, usted que nos está viendo esta mañana y que juntos estamos adorando a nuestro Señor, estudiemos su palabra. En realidad es lo que debiéramos hacer cada día si realmente amamos al Señor y queremos mantener esa maravillosa comunión que Él quiere tener con nosotros. Definitivamente, pastor. Ya, ahora, hay algunas cosas que nosotros tenemos que considerar en el estudio de la palabra de Dios. ¿Cómo podría ser una de esas precauciones que nosotros tenemos que tener cada vez que abrimos su palabra? Bueno, pastor, debemos de entender que no es lo mismo leer una historia que un documento legal, ¿no es cierto? No es lo mismo que el lector sea un niño a que sea un adulto, ¿verdad? No es lo mismo tampoco que lo lea un abogado a que lo lea un teólogo. Son dos perspectivas totalmente diferentes. Así es. Así como tampoco es lo mismo leer en un idioma original a leer una traducción. Así es que, pastor, todos estos factores son importantes a la hora de estudiar, pero no solamente de estudiar, sino de entender el mensaje bíblico, pastor. Así es. Y eso es importante, como usted lo menciona, pastor, estudiar con entendimiento. Amén, estudiar de la manera correcta en la cual pueda interpretarse, pueda entenderse el mensaje que Dios tiene para todos nosotros. Definitivamente, pastor. Yo quiero anteponer a toda esta situación, pastor, en nuestra experiencia personal. Considero que uno de los elementos que deben ser trascendentales para el estudio de la palabra y quizás en cualquier otro terreno, en cualquier otro ámbito de la vida, es que necesitamos ser honestos. Al decir esto, pastor, uno de los elementos que muchas veces influyen o tienen su influencia poderosa en el estudio y particularmente en la interpretación bíblica es el de las presuposiciones, venir con una mente ya preconcebida, una idea que no nos va a dejar avanzar más. Por eso hablo mucho de la honestidad. Necesitamos ser muy honestos para dejar a un lado nuestras presuposiciones que van a impedir, van a bloquear el desarrollo transparente, claro y abierto de la palabra de Dios en su interpretación, pastor. Así es. Así que acá tenemos un primer factor que tenemos que tener muy en cuenta cada vez que nos acercamos a estudiar la palabra de Dios. Tenemos que dejar de lado nuestros prejuicios, nuestros preconceptos y, como usted dice, ir delante de la presencia de Dios en honestidad. Amén. Y dejar que la Biblia hable y no nuestros preconceptos, nuestras ideas personales, porque hay que reconocer, pastor, y usted seguramente estará de acuerdo conmigo, en que nadie llega con una total objetividad a estudiar la Biblia, si no tenemos influencias de nuestra historia, de otros elementos que hacen que vengamos ante la palabra de Dios con prejuicios. Y aquí hay que hacer una mención muy particular. Llegado el momento de abrir la Biblia, mis queridos hermanos y hermanas, hay que saber que estamos leyendo, como usted dijo, un libro divino, amén, un libro santo, un libro infalible. Por lo tanto, tenemos que acercarnos desde la perspectiva de un espíritu de honestidad y de
humildad. Amén, amén. Porque no estamos tratando con cosas humanas, sino con cosas divinas. Definitivamente, pastor. Ese fue uno de los prejuicios o de los conceptos que Jesús hizo esclarecer en la mente de los caminantes hacia Emaús. Ellos no entendían, ellos estaban prejuiciados con el hecho de querer ser liberados del yugo romano. Y pastor, muchas veces nuestros prejuicios se anteponen a la interpretación bíblica, porque estamos buscando el salir de mi problema. No me importa el problema del otro, me importa mi problema. Entonces yo llego con ese prejuicio, hago una idea, tomo un texto, lo extraigo porque se acomoda a mi necesidad en ese momento, y entonces se pierde el sentido real, verdadero, que tiene como propósito la palabra de Dios. No nos olvidemos, y ya lo asentamos desde las lecciones anteriores, que el propósito fundamental de la Escritura es mostrarnos a Cristo y su poder salvador y perdonador. Así es que es maravilloso, pastor, tener ese concepto claro de ir a la Biblia con honestidad y sin prejuicios. Muy bien. Así que aquí lo que nosotros estamos tratando de remarcar es de que ya lo hemos estudiado anteriormente y es bueno traer ese reconocimiento en el contexto que estamos hablando ahora, de Amén. saber que esta es la autoridad máxima para el creyente, y cuando digo esta, es la palabra del Señor, La palabra escrita. la máxima autoridad para regular nuestras vidas. ¿No Amén. es cierto? Por lo tanto, hay que venir con humildad, hay que venir con honestidad, Amén. con sinceridad, a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. De allí es que cuando abrimos la Biblia, tenemos que aceptar lo que allí dice. Amén. Y de lo que allí emana, aplicarlo a nuestra vida. Amén. A veces, pastor, y esto es lo que debemos recalcar una vez más, en cuestión de los preconceptos. A veces venimos con la actitud de imponer, como usted menciona, nuestro criterio, aplicar y acomodar ciertos textos a las circunstancias que uno está viviendo, y a tal punto de que se usa la palabra de Dios como una herramienta de excusas, cuando en realidad no debiera ser así. Correcto. Lo que así enseña Jehová, lo que así dice Jehová en su palabra, no se discute, se acepta y se obedece. Amén. Por lo Amén. tanto, lo que nosotros queremos decir muy a la práctica manera es cuidado, porque la Biblia está por encima de cualquiera de nuestras opiniones y prejuicios. Amén, amén. Algunas veces yo he escuchado por allí que dice, mire, en realidad no he estudiado demasiado este punto, voy a hacer caso a lo que me diga el pastor, que me diga mi pastor. Y a veces creemos que hay que oír y escuchar y obedecer lo que dice el pastor y no la Biblia. Cuando Cuidado. en realidad, cuidado, tenemos que examinar nuestras vidas y la vida de cualquier líder religioso por A lo la que luz de está las Escrituras. en la palabra Amén, de Dios. Amén, amén. Muy bien, bien. pastor. Continuando con esta línea de pensamiento, pastor, de los elementos que muchas veces influyen Ujú. para la interpretación bíblica, tenemos otro elemento más. Recordemos que la Biblia fue escrita básicamente en 3 idiomas: Ujú. hebreo, arameo y griego. No debemos nosotros de pasar por alto las traducciones originales, porque estas nos dan pie a tener una más acertada y más correcta interpretación, pastor. Así es. De ahí entonces nace la necesidad de apegarnos, como usted bien lo recalcó hace un momento, al original de la palabra de Dios. Y esto es importante, pastor, porque la Biblia fue escrita en otra época, a otra cultura, y necesitamos nosotros ser muy perspicaces, muy listos, y sobre todo pedir la dirección de Dios para buscar lo que es la mejor traducción de la Biblia. Ir
a los orígenes de la palabra de Dios. Hoy tenemos muchas traducciones, algunas muy buenas Así es. y otras tristemente no muy buenas, pastor. Así es. Así que incluso hay que tener cuidado, en referencia con lo que usted está mencionando, cuando compramos un ejemplar de la palabra de Dios. Hay versiones que por ponerlas en un contexto moderno, actual y de fácil acceso, a veces se desvirtúa o se cambia susceptiblemente el significado que Dios quiso darle en su mensaje original cuando inspiró al autor. Correcto, pastor, correcto. De ahí que insisto en tratar de ser lo más honesto posible, porque después de todo, pastor, ¿a quién le va a afectar ese mensaje? A mi propia persona, al estar tergiversando o manipulando las escrituras para poder sacar beneficio y ponerme en un estado de no compromiso, en un estado de no responsabilidad. Así es. Recordemos mucho, y siempre viene a mi mente esta frase: un texto fuera de contexto es un pretexto, y eso cabe también en una traducción. Y necesitamos, como cristianos verdaderos y como adventistas del séptimo día, ir, pastor, a las traducciones que del origen bíblico, repito, hebreo, arameo y griego. Alguien va a decir: pero pastor, yo no entiendo, yo no he estudiado esas lenguas. No tenemos que estudiar esas lenguas. Gracias a Dios, esas traducciones han sido traducidas al idioma castellano. Gracias a Dios por esa bendición también. Así es. Y además tenemos ahora esta hermosa, maravillosa tecnología. Amén, por la que tecnología, podemos ¿cierto? tener acceso a excelentes traducciones, excelente material de autores y teólogos maravillosos, en donde en fidelidad y respeto por lo que está escrito hace que nosotros caminemos sobre fundamento firme. Amén. Con una buena traducción. Amén. Hablando de eso, pastor, en cuanto a la traducción, hay tres tipos, ¿verdad?, de traducciones bíblicas. Una de ellas es la traducción formal. Así es. ¿No es cierto? Es la traducción formal. Una nueva, y usted mencionaba en el afán de hacer más claro el entendimiento bíblico, hay versiones que ahora son dinámicas, ¿no es cierto? Son versiones dinámicas, versiones actualizadas, y también tenemos una traducción que nos ayuda mucho. Y yo me recuerdo cuando era estudiante en el seminario, buscábamos mucho las traducciones parafraseadas, ¿no es cierto? Que tienen un sentido más amplio, que tienen un sentido más profundo algunas veces, con el único afán, pastor, de clarificar en la mente del estudiante el mensaje divino. No nos olvidemos, hermanos, pastor, no nos olvidemos que el propósito de Dios al darnos la Biblia es que conozcamos mejor su voluntad. ¿Con qué objetivo? De alcanzar la gracia de salvación en Cristo Jesús. Así es, así que cuidado cuando vamos a comprar un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Compremos aquella que se apega lo más cercano al original. Amén. Muy Amén. bien. Muy bien, pastor. Otro de los elementos que muchas veces interfiere o que afecta la interpretación bíblica tiene que ver con el asunto cultural, pastor. Así es. Aún inclusive en nuestros días, un modismo de su país en Argentina no es lo mismo que un modismo mexicano. Hay palabras que no concuerdan, que no encajan, y tenemos que buscar el verdadero significado. Imagínese usted entonces con un libro que fue escrito y ya hace más de 1000 años, ¿verdad? Pastor, el bagaje cultural tiene una influencia tan profunda que muchas veces tenemos que tener cuidado al momento de interpretar una palabra, de querer clarificarla y de ponerla en el contexto correcto para el beneficio. Yo insisto en eso, pastor.
Porque la palabra de Dios fue dada para darnos beneficio, para bendecirnos y Así no es. para confundirnos, pastor. Así es. Y esto es importante tener en cuenta cuando se está interpretando la palabra de Dios, de que no es que tenemos que forzar lo que está escrito. Nosotros en nuestras culturas a veces tenemos la tendencia de que esta cultura occidental nos lleve a conclusiones erróneas cuando fue escrita en una cultura oriental. Correcto, Así pastor. que hay que saber balancear esto, tener presente este antecedente, porque como usted dice, las culturas son diferentes. No es que Absolutamente. sean unas más malas que la otra, No. porque toda cultura tiene su cosa buena y su cosa mala, sino que las culturas son diferentes, son Claro. distintas. Me pongo a pensar, por ejemplo, pastor, en el ámbito nuestro, en el ámbito adventista, si uno llegase a visitar las islas del Pacífico, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados aquí en Occidente a vestirnos de pantalón, de saco, de corbata. Si nosotros tuviésemos la oportunidad de ir a las islas Fiji, por ejemplo, Es otro contexto. pastor, nos vamos a llevar la sorpresa de que nuestros hermanos allá usan faldas. Así es. Y entonces así es. eso sería un golpe cultural, pero eso no debe influir ni debe prejuiciarnos, lo que decíamos anteriormente, a señalar a la Biblia como un libro que está fuera del alcance para transformar a nuestros hermanos en el Pacífico Sur, o aún inclusive transformarnos a nosotros mismos con el tipo de pensamiento y de cultura que muchas veces manejamos. Así es. Lo que no debemos permitir, pastor, de ninguna manera, es que la cultura de ninguno de nuestros países se sobreponga al mensaje de la palabra de Dios. Así es. La palabra de Dios por encima de toda cultura. Por encima de toda cultura, en el sentido de que como cristianos, como creyentes, tenemos los valores y tenemos los principios del reino de Dios. Amén, amén. Y pastor, debemos de ser conscientes siempre que no podemos desplazar el mensaje divino con una cultura, porque recuerde, pastor, muchas veces las culturas son demográficas. Dependiendo del lugar en donde estemos, se piensa de un modo, se actúa de un modo, y en otro lugar, en una región diferente, lo mismo, el mismo concepto o el mismo pensamiento se maneja de otra manera. Así es. Por eso quiero insistir, hermanos, en esta mañana de sábado, no podemos desplazar el mensaje divino. Y qué bueno que usted lo recalcó al principio, pastor. Es un mensaje divino dado por Dios para el beneficio de la humanidad. Hermanos, no desechemos la palabra de Dios por nuestra cultura, por la manera en que yo pienso, por la manera, muchas veces tenemos la osadía de decir, es que a mí así me criaron, así soy y no voy a cambiar. La palabra de Dios tiene el propósito, pastor, de cambiar nuestros corazones a la semejanza del Hijo de Dios. Así es. Amén. ¿Qué otro aspecto Bueno, pastor, podemos tener en presente? otro aspecto que influye mucho y que muchas veces, y recuerden, hermanos, estamos hablando de aquellos elementos que muchas veces vienen a bloquear la interpretación correcta de la Biblia. Así y pastor, este elemento es muy delicado, pero muy serio, real, muy cierto. serio, muy El serio. pecado. Ya. Muchas veces, y aquí entra otra vez, pastor, lo que habíamos mencionado, muchas veces buscamos textos que defiendan nuestra posición, nuestra pecaminosidad, nuestra forma de ser. Los fariseos vivían en esa esfera, pastor. Así es. Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás. Yo hago diferente. Yo diezmo, yo ayuno, yo hago. Aparentemente están hablando de mucha santidad, de mucha rectitud. Así es. Olvidándose, pastor, y bloqueando la forma en que Dios puede bendecirles en su vida, haciéndose creer que son más correctos que los demás. El pecado, pastor, juega un papel
preponderante, Muy pastor, bien. en la correcta interpretación Así de la es. palabra de Dios. Nuestra naturaleza caída, tenemos tendencias hacia el mal, tenemos inclinación hacia el error. Por lo tanto, tengamos cuidado, y ahí viene el consejo de Dios. Cuidado, porque al hombre a veces le parece caminos que van hacia un destino, bueno, Ujú. pero Su final, dice la su palabra, final es camino de muerte, pastor. camino de Es camino de muerte. eso es importante saber. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, esto es santo. Yo no soy en perfección hecho. Perdí esa perfección para entender completamente las cosas espirituales. Por eso necesitamos reconocer nuestra condición imperfecta, limitada, como pecador. Que nuestra naturaleza humana, por más intelectual, por más educada que fuera o bien informada, no nos es una guía segura para entender plenamente y completamente la palabra de Dios. Ahora, pastor, quiero darle vuelta a la moneda, porque también muchas veces la condición del pecado nos limita a buscar la palabra de Dios. Nos sentimos tan indignos y decimos, no, yo no soy, yo no quiero, yo no puedo. Así es, llegamos a otro extremo. Llegamos al otro extremo. Por eso dije yo, quiero voltear la moneda, porque el concepto que usted ha enfatizado es cierto, pastor. Así es. Muchas veces nos sentimos tan arrogantes y decimos, no, yo con el simple hecho de yo ver un texto, yo ya me sé la Biblia. No. Del otro lado está muchas veces la condición de pecado, pastor, que nos hace sentir tan indignos. Y cuidado, hermanos, porque ese es el propósito de Satanás, hacernos sentir tan indignos, tan miserables, que no suben a nuestros pensamientos deseos de buscar la presencia de Dios, pastor. Así es. Y entonces debemos ser cuidadosos, y yo quiero animarles, hermanos, en esta mañana, para que analicemos, pastor, porque después de todo el consejo bíblico es ese, hacer un análisis introspectivo, personal, y de acercamiento a la cruz de Jesús, para colocar en ella nuestra vida pecaminosa y que Cristo haga en nosotros esa renovación, esa restauración. ¿De qué manera, pastor? De la manera en que la misma palabra lo dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No dejemos que el pecado nos coloque en ninguno de estos dos extremos. El de creernos que somos mejores que los demás, o el de creernos tan inferiores que nos haga pensar que no tenemos derecho a la misericordia divina, pastor. Así es. Muy bien. Otro factor que tenemos que tener muy en cuenta es, y porque el tiempo avanza, ¿qué otro elemento juega un papel importante en la interpretación de las Sagradas Escrituras? Bueno, pastor, creo que esta es la parte central del mensaje de la lección de escuela sabática. La pregunta con la cual comienza la lección y también con la cual estamos cerrando es, ¿por qué se necesita la interpretación, pastor? O sea, ¿qué necesidad hay de interpretar correctamente la palabra de Dios? Ya. Y tiene mucho que ver. Jesús dijo que en algunos casos dijo, erráis ignorando las escrituras. ¿Por qué? Porque las escrituras nos van a hacer sabios. ¿Para qué cosa? Para salvación. Así es. Y esta Santa Escritura no es otra cosa que una carta de amor para la raza caída, para nosotros. Y por lo tanto necesitamos ante nuestra naturaleza caída la presencia del Espíritu Santo. Amén. Para llevarnos a toda verdad. Por eso, cada vez que abramos la Biblia, tenemos que ir en humildad, como dijimos, tenemos que ir en una manera honesta y, por supuesto, sometidos a la dirección del Espíritu Santo,
que es al fin y al cabo el que inspiró Amén. esta Amén. santa revelación. Definitivamente, pastor, definitivamente. Necesitamos concluir, pastor, y tenemos que ir cerrando. Lo único que debemos de entender, mis amados hermanos, es que si interpretamos erróneamente la Biblia, es posible que lleguemos a conclusiones falsas. Así es. Y pastor, ¿a dónde nos va a llevar el llegar a conclusiones falsas y erróneas? A la perdición eterna. Es por eso, pastor, que hemos insistido, tanto usted como su servidor, en que debemos, número uno, hermanos, no claudicar en el estudio de la Biblia. Amén. Número dos, ser honestos al estudiarla, ir sin prejuicios, buscar la mejor traducción, buscar el mejor ejemplar, como usted mencionó, hacer a un lado, pastor, La cultura. La cultura, y lo más importante que acabamos de mencionar es que nuestra vida de pecado no sea un obstáculo para hacer una correcta interpretación y abrir nuestro corazón a la bondad de Dios. Yo creo, pastor, que podemos terminar con esta última nota del Espíritu de Profecía en Palabras de Vida del Gran Maestro. Y dice lo siguiente: preguntas tú, ¿qué haré para salvarme? Yo creo que es una pregunta válida, pastor. Válida, importante, trascendental. Dice, debes abandonar a la puerta de la investigación tus opiniones preconcebidas. Amén. Las ideas heredadas y tus ideas cultivadas. Si escudriñaras las Escrituras para vindicar tus propias opiniones, nunca alcanzarás la verdad. Así es. Ahí está lo que hemos mencionado, pastor, en este último tramo. Estudia para aprender qué dice el Señor. Y cuando la convicción te posee mientras investigas, si ves que tus opiniones acariciadas no están en armonía con la verdad, no tuerzas la verdad para que cuadre con tu creencia, sino acepta la luz que te ha sido dada. Abre la mente y el corazón para que puedas contemplar las cosas admirables de la palabra de Dios. Amén. Pastor, qué hermoso pensamiento, mensaje. Hermoso, hermoso. Así que para ir cerrando, porque ya es hora de concluir nuestro repaso de la lección de la escuela sabática. Esta es la hermosa palabra de Dios. Amén. Que todos nosotros tenemos el privilegio de estudiarla semana tras semana aquí en la casa de Dios. Amén. Por lo tanto, les invito, al igual que usted, seguramente a permanecer estudiando la palabra de Dios. Amén. No hay mejor estudio, no hay más loable conocimiento que el que podemos encontrar a través de este bendecido libro. Amén. Permítame orar, pastor, para bendecir a nuestros hermanos que nos están mirando en esta mañana. Te damos gracias, nuestro Dios, por tu santa palabra. Quita de nuestros corazones el prejuicio, Amén. La inferioridad de sentirnos pecadores o la superioridad de sentirnos mejores que los demás. Que nuestra cultura no sea un impedimento para darle la correcta interpretación a tu santa palabra. Amén. Y que de esa manera podamos, Señor, alcanzar el conocimiento pleno que nos llevará a la vida eterna. Amén. Bendice a nuestra familia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bien, gracias, pastor, por su A la orden. participación, y también a los hermanos y hermanas, un feliz sábado, y nos reencontramos el próximo día del Señor en su casa a través de este medio. Que el Señor nos bendiga y los bendiga a ustedes también. Feliz sábado para todos y muchas bendiciones.
Feliz sábado, queridos hermanos. Esperamos que se encuentren bien desde sus casas. Y ha llegado el momento de los anuncios y en esta mañana tenemos varias cosas que nos gustaría compartir con ustedes. Y queremos comenzar diciéndoles que si gustan traer sus diezmos y ofrendas el día de hoy, vamos a tener una oportunidad en la tarde. El horario de hoy va a ser de 5 a 6 de la tarde, así que los invitamos a hacer los planes adecuados y también les invitamos a tomar precaución al venir a la iglesia. Así que recordemos, el horario de este sábado es de 5 a 6. También cada semana estamos orando por una familia diferente y en esta semana vamos a comenzar a orar por nuestra hermana Carmen Fragoso, a quien yo le quiero mandar un saludo en esta mañana porque sé que nos está viendo desde su casa. Así que Carmen, te queremos mucho, te extrañamos mucho y esperamos que estés bien. Esta semana vamos a estar orando por ella, así que recordemos incluirla en nuestras oraciones y también los invito a que la llamemos, que le llamen, también le manden un mensaje para saludarla y también para dejarles saber que estamos orando por ella. Recordemos que todos somos una familia y tenemos que mantenernos conectados. Así que nuestra hermana Carmen Fragoso, vamos a estar orando por ella esta semana. Y bien, el miércoles pasado comenzamos un nuevo seminario por nuestro pastor Aníbal Herrera, que comenzó aquí en YouTube. Cristo Sumo Sacerdote es el título del seminario y los invitamos a que nos acompañen este miércoles a las 7:30 aquí por YouTube para escuchar la segunda lección de este seminario, que va a ser muy interesante. El título va a estar apareciendo en sus pantallas, que es el plan de salvación representado. Así que los invitamos a que se conecten con nosotros el día miércoles a las 7:30 para aprender algo nuevo en esta segunda lección. Y hablando de YouTube, los invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales, que también van a estar apareciendo en nuestra pantalla. Y quiero invitarles nuevamente a hacer 4 cosas: visitarnos, suscríbanse, activen la campanita y también los invitamos a compartir estos videos con sus seres queridos. Los esperamos que se conecten con nosotros y si tienen alguna petición también lo pueden hacer en nuestros videos del día sábado, así como el día miércoles. Así que les pedimos que nos acompañen por medio de nuestras redes sociales. Y por último, también queremos dar un agradecimiento muy especial a nuestra hermana Marisela Ruiz, quien nos trajo estas lindas flores que tenemos aquí en nuestro santuario el día de hoy. Gracias, hermana, por su colaboración. Nos gusta cuando los hermanos quieren agregar cosas extras, así que nos da mucha felicidad y que Dios la siga bendiciendo a usted y su familia. Y bien, ahora invito a todos los niños a que nos acompañen, a que se acerquen, porque tenemos una historia muy especial para ellos, una historia que se encuentra en la Biblia y es muy interesante. Les voy a dar un hint. ¿Alguna vez han escuchado un animal hablar? Bueno, vamos a ver eso en esta historia que vamos a ver a continuación. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Balaam y el asna que hablaba. El versículo para memorizar está en Juan capítulo 14, versículo 23, que dice: El que me ama hace caso de mi palabra. El mensaje es: adoramos a Dios cuando seguimos sus instrucciones. ¿Has visto alguna vez a un perro que haga trucos? Algunos perros pueden darse la vuelta acostados y también sentarse.
En nuestra historia de hoy, un hombre escuchó hablar a un animal. Habló de verdad. Vamos a ver lo que dijo. Los israelitas se estaban acercando a la tierra prometida, pero los pueblos con quienes se encontraban no eran amigables. Las naciones que los rodeaban habían tratado de ponerles obstáculos, forzando a los israelitas a entrar en guerra con ellos. Pero Dios estaba de su parte y cada victoria confirmaba a estas naciones que Dios estaba con el pueblo de Israel. Balac, el rey de Moab, sabía que no tenía esperanzas de vencer a Israel aún con toda la fuerza que tenía. La única oportunidad que tenía su ejército era a través de una fuerza sobrenatural. Aunque Balaam vivía a varios centenares de kilómetros de allí, la fama de sus grandes poderes se había extendido por todas partes. Algunos decían que cualquier cosa que Balaam bendijera quedaba realmente bendita y que cualquier cosa que maldijera quedaba maldita. Balac pensó en Balaam. Si podía hacer que Balaam viniera y maldijera a los israelitas, su ejército tal vez tendría la oportunidad de ganarles. Así que Balac envió a un grupo de mensajeros para que trajeran a Balaam. Llevaron consigo mucho oro y monedas de aquel tiempo. Aunque no era un israelita, Balaam creía en Dios. Antes había sido un profeta, pero se había vuelto egoísta y amaba más las cosas materiales que a Dios. Ya no servía a Dios. Sin embargo, cuando llegaron los mensajeros, Balaam le pidió instrucciones a Dios. Y Dios le contestó: No vayas con ellos. No debes maldecir a ese pueblo porque ha sido bendecido. Entonces Balaam envió a los mensajeros de regreso a su tierra, pero Balac le envió más mensajeros con mucho más oro que la primera vez. Balaam sabía que Dios no quería que fuera. Ya había preguntado una vez y le había dicho que no. Así que dijo: El rey Balac puede darme su palacio lleno de oro y plata, pero no puedo desobedecer a Dios. Entonces invitó a los mensajeros a pasar la noche en su casa. Pensó que tal vez podía hacer que Dios cambiara de opinión. Esa noche Dios le dijo a Balaam: Estos hombres quieren que vayas con ellos. Ve, pero solo dirás lo que yo te diga. Balaam realmente quería la recompensa que Balac le había prometido. Así que preparó su asna y se fue con los mensajeros. Balaam no vio al ángel al lado del camino que le bloqueaba el paso, pero su asna lo vio y se apartó a un lado, hacia un campo. Balaam golpeó al asna para hacerla regresar al camino. El ángel se le apareció una vez más y el asna se movió hacia la pared apretando contra ella el pie de Balaam. Balaam la golpeó por segunda vez. La tercera vez que apareció el ángel, no había lugar hacia donde el asna se apartara, así que se echó en el camino. Después que Balaam golpeó al asna por tercera vez, Dios hizo que hablara. ¿Qué te he hecho? Con esta van 3 veces que me pegas. Balaam estaba tan enojado que le contestó sin pensarlo. Ni siquiera se dio cuenta de que le estaba hablando un animal. Yo soy el asna que tú has montado toda tu vida. Bien sabes que nunca me he portado así contigo. Fue entonces cuando Balaam vio al ángel. Si tu asna no me hubiera esquivado, ya te hubiera matado. Tu asna te había salvado la vida. He pecado. Si estoy haciendo mal, entonces me regresaré. No, puedes ir, pero solamente podrás decir lo que el Señor quiere que digas. Balaam y Balac pronto iban a recibir una lección en cuanto a seguir las instrucciones de Dios. Cuando finalmente Balaam se encontró con Balac, le dijo lo que había pasado. Solamente puedo decir lo que Dios quiere que diga. En 3 diferentes lugares, ese mismo día, Balac le pidió a Balaam que maldijera a los israelitas. Pero cada vez que Balaam abría la boca, salían bendiciones en favor de los israelitas.
Después de la tercera vez, Balac se enojó mucho. Vete a tu casa. Te llamé para que maldijeras a mis enemigos y resulta que van 3 veces que los bendices. ¿No te dije que no podía hacer nada contra la orden del Señor? Antes de que me vaya, voy a decirte lo que este pueblo le hará a tu gente. Un rey surgirá de Israel, aplastará la cabeza de Moab. Los israelitas destruirán los sobrevivientes que queden en las ciudades. Dios le enseñó a Balaam que la adoración tiene que ver con todo lo que hacemos. Es vivir una vida que agrada a Dios. Adorar es escuchar la voz de Dios y seguir sus mandatos. Es usar nuestra voz, nuestras palabras y nuestras acciones para honrar a Dios. Muy bien, este es el momento de la lectura bíblica de esta mañana que se encuentra en Proverbios 31, 28 al 31 y dice así. Sus hijos la felicitan, su esposo la alaba y le dice, mujeres buenas hay muchas, pero tú las superas a todas. La hermosura es engañosa, la belleza es una ilusión. Solo merece alabanza la mujer que obedece a Dios. Que todo el mundo reconozca los frutos de sus esfuerzos. Que toda la ciudad la alabe por sus acciones. Y en esta mañana queremos tener una alabanza para nuestro Dios. Y tenemos a la hermana Ana Karen Celis, que es local, que ella pertenece a la iglesia de Salim aquí en Fort Worth. Así que en este momento vamos a tener la participación de Ana Karen con esta alabanza para nuestro Dios. Hola, feliz sábado a la iglesia de Fort Worth Norte. Mi nombre es Ana Karen y es un gusto estar con ustedes hoy en este sábado para alabar el nombre de nuestro Dios.
Muchas gracias a nuestra hermana Ana Karen Celis por tan hermosa alabanza. El Señor es digno de ser alabado por tantas buenas cosas que nos brinda y por Él ser tan bueno con nosotros. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, ha llegado el momento de tener la oración, de elevar nuestra súplica ante la presencia de Dios. El motivo principal de elevar estas plegarias al Señor, o esta plegaria al Señor, es en nombre por el cual hemos escogido durante esta semana, debemos orar por nuestra hermana Carmen Fragoso. Deseamos que el Señor la bendiga, que la prospere, la guarde y claro que sí, la mantenga en su riqueza espiritual hasta el día que Jesús venga. Otro de los motivos también de especial oración es el Día de las Madres. Un feliz día a todas las madrecitas de nuestra iglesia y de todas las madres en derredor del mundo. Gracias por su amor, gracias por su sacrificio, gracias por tantas cosas hermosas que brinda, no solo en el cuidado físico, sino también en el cuidado emocional, haciendo nuestra vida de niños, de niñas, feliz y lógicamente con la bendición de Dios, ella deja una secuela imborrable en nuestras memorias para siempre. Bendiciones a todas las madres en derredor de este hermoso mundo que Dios lo hizo. Y vamos a ahora inclinar nuestros rostros y vamos a pedir también por la bendición del pastor Carlos Espinosa en la exposición de su sermón, de su palabra en esta ocasión. Oremos. Querido Dios, queremos en esta hermosa mañana de sábado alabarte, bendecirte y glorificarte. Elevamos ante tu santa presencia estos tres motivos en forma muy particular. En primer lugar, por la vida de nuestra hermana Carmen Fragoso. Queremos pedirte, oh Dios, como lo hemos expresado, que tú la sigas bendiciendo, que tú la sigas cuidando, que tú la sigas prosperando. Que ella pueda confiar en ti como el proveedor por toda necesidad que ella pueda sentir. Saber, oh Dios, que no solo eres el proveedor, sino que ella confía, porque sabemos que te ama, Señor, en que eres el Salvador de su vida también. Padre, allí la encomendamos en tus poderosas manos de amor. En segundo lugar, bendice a las madres de toda esta iglesia, como así también de las iglesias y en derredor del mundo. Sé tú con ella y sigue usándolas como herramientas de bendición, de toques, de cambio para bien, y que podamos nosotros seguir el ejemplo de amor, de paciencia, de amor y cariño para todos los componentes de la familia. Y por último, bendice al pastor Carlos Espinosa como siervo tuyo en la exposición de su palabra. En el nombre de Jesús lo imploramos. Amén, Señor. Buenos días a todos. Con un saludo cordial desde el Templo Adventista aquí en la ciudad de Fort Worth, en el barrio del norte. Vamos a estar aquí presentando este tema. Un saludo cordial a los feligreses de la iglesia de Northside, de Blue Mount, y también del grupo misionero que se encuentra en el centro de la ciudad. Nosotros sean muy bienvenidos, y pues con motivos de celebración el día de mañana, que es el Día de la Madre, quiero dedicar este tema
a enfatizarnos con esa celebración y que yo la titulé Ser madre en tiempos de crisis. La lectura que vamos a estudiar en esta mañana se encuentra en Primera de Reyes, el capítulo 17. Vamos a comenzar con el versículo 1, que dice de la siguiente forma: Entonces Elías, el tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, que a quien sirvió, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Lo que estaba diciendo aquí Elías es que estaba presentando una consecuencia al pecado del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era idólatra. El problema aquí es de que la consecuencia del pecado era de que por un tiempo, porque ya aquí Elías había orado, de que no iba a haber lluvia por cierto tiempo hasta que él dijera que volviera a ser. Aquí las instrucciones de Jehová para que fuera un recordatorio de quién fuera. Era una consecuencia, no era que Jehová estaba castigando, sino que simplemente se estaba viviendo las consecuencias del pecado. Y aquí solamente el mensajero Elías, diciendo en el versículo 2, vive Jehová, Dios de Israel, a quien sirvo, está diciendo de que Jehová está del lado de él. Y entonces Elías, al abrir su boca diciendo no habrá rocío ni lluvia, es de que no va a haber rocío ni lluvia. El profeta es muy claro. Esto presentó algo muy interesante en el pueblo de los alrededores. Aunque ellos no debían ni temían, de todas formas no iban a recibir lluvia tampoco. No iban a recibir ninguna gota de agua en ese tiempo, por consecuencia de lo que estaba haciendo Israel. El versículo 3, entonces vino palabra de Dios a Elías, y dice y le dijo: apártate de aquí y dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, que está frente del Jordán. Y sucederá que beberás del arroyo, y yo he tomado a los cuerpos de que te sustenten ahí. Y entonces sucedió un milagro impresionante, porque la palabra de Jehová le dijo: quédate ahí un momento, quédate unas semanas por ahí. Entonces hubo agua para que él tomara, y los cuervos le venían a dar de comer pan y carne en la mañana y en la tarde. Así que esto es algo muy interesante. Pero después, en el versículo 7, sucedió que el arroyo se secó, y que como ya no había lluvia, Dios le da instrucciones a Elías de salir de ahí, de ese arroyo, y ir a hacer lo que dice el versículo 8. Y el versículo 8 dice de la siguiente forma: entonces la palabra de Jehová vino a Elías diciendo: levántate, ve a Sarepta de Sión y habita ahí. He aquí que yo he designado allí a una mujer viuda para que te sustente. Aquí está sucediendo una crisis regional. No importaba de dónde tú estabas, no iba a haber lluvia. Y en unos pueblos agricultores que dependen de la lluvia, eso significa que no iba a haber qué comer. Que estaba entrando en tiempo de crisis. Un tiempo de crisis que estaba afectando a toda la región. Este tema está dedicado a servir un propósito, darte inspiración. Y es que Elías es el representante de Dios en ese momento, que iba a Sarepta a bendecir, y a él para que también recibir bendición desde lo alto. Este tema lo voy a dividir en 3 diferentes secciones. El primero es de que Dios cuidará de ti. El segundo es de que no temas, solo obedece. Y el tercero es de entregar tus hijos a Él. Y vamos a comenzar aquí, porque en el versículo 9 continúa la historia. Y en el versículo 9 le dice:
levántate, le dice Jehová a Elías una vez más, levántate y ve a Sarepta de Sión y habita ahí, porque allí yo he designado allí a una mujer viuda para que te sustente. Él no sabía cuáles eran las circunstancias, mas sin embargo, el Dios de todo lo alto le estaba diciendo a Elías, ve a ese lugar, porque ahí va a haber una mujer viuda que te va a sostener. Y bueno, así como sucedió, él llegó a la puerta. Y en el versículo 11 dice, cuando ella estaba a traerla, la llamó y le pidió por favor que le trajera un poco de agua, un vaso que bebiera. Y aquí pues la mujer no dio más. Le fue y le entregó el vaso de agua y entonces el profeta tomó agua. Aquí tengo que hacer un poco de pausa porque la primera sección que yo dije es de que Dios cuidará de ti. Y aquí siendo una mujer, mire, no israelita, no judía, no de todo, una mujer que tenía una clase de conexión con Dios, porque lo que va a decir en más adelante, va a tener algo que ver aquí. El asunto es de que ella no se daba cuenta de lo que iba a suceder. Ella estaba resignada a unas circunstancias, a pasar algo. Y entonces aquí la palabra de Dios, me doy cuenta de que Dios manda a Elías para que fuera una bendición para esta mujer. Aunque no tenía la verdad correcta, aunque no tenía su teología correcta, aunque no era del pueblo de Dios, aunque no era de ninguna otra parte que se podría usted designar que fuera una escogida del pueblo, era de Sidón, y Sidón se constituía en uno de los peores enemigos de Israel y de Judá. Y se puede decir que aquí Dios manda a Elías para que esa mujer reciba una bendición. Jehová se preocupa. No sé si tú te estás dando cuenta en tu casa, pero se preocupa de ti. Se preocupa por los tuyos y se preocupa por cada una de las personas que están, aunque estén adentro de la iglesia o estén fuera de ella. Esa es una de las lecciones que yo tengo que aprender también, porque no solamente es el Dios mío, sino el Dios de todos, un Dios personal, un Dios que ama a todo mundo, que ama a todas las personas. Y te estoy diciendo en esta mañana que Dios te ama a ti y quiere cuidarte en tiempos de crisis. Aquí en este momento lo que está diciendo es de que esta mujer está pasando una crisis que nos vamos a dar cuenta en el texto. ¿Cuál era la crisis que estaba sucediendo? Vamos a continuar leyendo el versículo 10. Entonces se levantó, el versículo 11. Cuando ella iba a traerla, le llamó y le dijo, por favor, tráeme también un poco de pan de tu mano. Y ella respondió, y aquí está la crisis en la que ella estaba. Vive Jehová tu Dios. Lo que me da a demostrar es de que aunque no ella era parte del pueblo de Dios, ella creía en el Dios viviente. Porque dice, viva Jehová tu Dios. Y le dice al profeta Elías. Y el profeta Elías, ella le continúa diciendo que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina y una tinaja y un poco de aceite en una botella. Y he aquí que estaba recogiendo un par de leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, a fin de que lo comamos y muramos. Una historia muy triste, mis queridos. Ella ya estaba resignada a pasar ese día, comer algo y echarse a dormir y quizás ya no despertar. Ella ya sentía la decepción, ya estaba resignada a que después de esto ya no va a haber qué comer. Y desafortunadamente un cuerpo que no come, pues se deteriora
y empieza a comerse a sí mismo el músculo. Después se debilitan los tejidos y de repente pues hemos visto casos muy tristes aquí en este mundo. Pero ella ya estaba resignada a morir después de esta comida. Y algo interesante es de que en ese mismo momento Elías llega a pedirle pan. No es porque ella no quería ser hospitalaria, simplemente era que ella no tenía nada que ofrecer. En estos tiempos de crisis, yo no sé qué es lo que estás pasando en tu casa. Yo no sé qué es lo que estás enfrentando. Es algo triste que es lo que estamos viendo por esta situación. Quizás estás pasando hambre. Quizás estás decidiendo, ¿no? Ahora, antes era si le guardabas un poquito para comprarle un juguetito a tu hijo, pero ahora estamos en pagar la renta o comer. Ahora estamos en qué es lo que va a suceder. La incertidumbre es algo que nos lleva a ansiedad y cosas extremas, pensamientos extremos. A veces piensan, como esta mujer, ¿será que vale la pena vivir? Y lo que yo quiero decirte en esta mañana es de que Dios está constantemente contigo, presente, y cuida de ti, cuida de los tuyos. No importa si seas de esta iglesia, no se importa que seas parte de aquí, donde quiera que tú estés, seas religioso o no religioso, si seas espiritual o no espiritual, Dios está buscándote donde quiera que tú estás, para darte una bendición en esta mañana. Eso es lo que quiere el mensaje. Esta mujer estaba pasando una crisis, le estaba afectando, como dijo Cristo Jesús en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte dice que el sol salía para los justos y los impíos, y que llovía para los buenos y los malos. En este caso no llovió para los buenos ni tampoco para los malos, tanto porque era consecuencia del pecado. Y en este caso, entonces aquí venía Jehová, el representante de él, a traer unas buenas noticias. Lo que te estoy diciendo es de que él llega con el propósito de bendecir. Y eso es lo que está diciendo. A lo que dice el versículo 13, muy interesantemente, porque yo creo que lo que el profeta está pidiendo es algo absurdo. Mas sin embargo, a veces tiene que actuar uno por fe. Y es de que las palabras que vienen siguiente en el versículo 13 son unas palabras que pueden aplicarse a este tiempo, en tiempos de escasez. El versículo 13 dice que entonces Elías le dijo, no tengas temor. ¿Cómo dijo? No tengas temor, no temas. Y aquí lo que está diciéndoles de que no te aflijas tanto ese pensamiento que tú tienes de ansiedad, de pensar de que vas a tomar tu último bocado y vas a morir después. Déjalo a un lado. Lo que está diciendo aquí es de que te está llamando a tomar, estaba llamando a tener una acción de fe. Esto toma fe, mis queridos. Era obedecer y ser bendecida. Lo que le pide en el versículo 13 para mí es un poco absurdo porque no había para los tres. Mas sin embargo le pide una acción y la mujer toma un paso de fe y actúa ante esas circunstancias. El profeta le dijo, ve, haz como has dicho, pero de ello hazme a mí primero una torta pequeña y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Esto son palabras fuertes. Estas son palabras que para cierta persona que no tiene lo suficiente para dar, quizás hubo un momento de duda, un momento para temblar, mas sin embargo lo que el texto nos está diciendo es de que la mujer inmediatamente va y hace lo que le pidió el profeta. Toma una acción de fe. No temió, mas sin embargo fue y obedeció. El versículo 14 dice, porque si así ha dicho Jehová Dios de Israel, la harina de la tinaja no se acabará
y el aceite de la botella no faltará hasta el día que Jehová dé lluvia sobre la superficie de la tierra. Y entonces ella hizo conforme la palabra de Israel. Viene con promesa esto. Tomó fe, pero también había una promesa. Elías le dijo, cuando tú empieces a hacer esto, la harina va a sobreabundar. Cuando tú acabes de hacer esto, el aceite de la botella no faltará. Y esto sucederá hasta que vuelva a llover. Y el versículo 15 dice que entonces fue y hizo conforme a la palabra de Elías. Y comiendo ella y su familia por mucho tiempo. Ahí mantuvo al profeta por bastante tiempo, ¿se imagina? Comieron los tres por mucho tiempo la bendición de Jehová. Ya cuando una mujer estaba resignada a morir y para que su hijo muriera, viene la bendición desde lo adelante, pero tuvo que tomar un paso de fe. Tuvo que obedecer las palabras del profeta. Y eso es a lo que nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida. Aplicar las promesas de Dios en cada uno. Si tú eres una madre que estás pasando por una crisis en estos momentos, acuérdate lo que dice el Salmo 37, el versículo 19. Dice que no serán avergonzados en el tiempo malo y en los días de hambre serán saciados. Recuerda las palabras de Isaías, el capítulo 33, el versículo 16. Él vivirá en las alturas y una fortaleza de roca será en su alto refugio. Su pan le será provisto y su agua no faltará. Recuerda esas promesas de Dios. Aquí entonces se tiene que actuar con un paso de fe. Lo que tenemos que hacer un énfasis es en la realidad de que es fe o temor. Es la fe en contra del temor. El miedo nos hace cohibir y nos hace dudar. Y al mismo tiempo, al hacernos dudar, pues no nos frustra y no vamos a obtener esa bendición. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿qué tal que si esta mujer no hubiera obedecido la palabra del profeta? Yo quiero errar por la misericordia y decir, Dios hubiera proveído por otra forma, pero yo no sé. Lo que yo sí sé es lo que me está diciendo la Biblia. La Biblia me está diciendo de que ella obedece la palabra del profeta. Por constante, para ser una buena madre en los tiempos de crisis, hay que sostenernos en la fe y en las promesas de Jehová. Primero, Dios no te olvida. Él te está cuidando. Él está velando por ti. Él quiere enviar una bendición donde quiera que tú estés. No va a ser el carro del año. No va a ser el sustento quizás, ¿no? lo que nosotros queramos, ¿verdad? Pero va a ser el sustento para animarte y ver que Jehová es bueno. Obviamente estas cosas que estamos enfrentando es una crisis y la economía está desplomándose. Y obviamente estamos siendo afectados en todo esto todos. Lo que tenemos que seguir siendo es tomar el ejemplo de esta viuda de Sarepta y tomar su fe y aplicarla a nuestras vidas. Este no es un solo mensaje de Día de Madre, sino que es un mensaje, yo creo que que abarca a cada uno de nosotros. Pero el énfasis es de que aquí había una madre en crisis y Jehová mandó a su siervo a impartir bendición. Continúa la historia aquí con nosotros y dije que había 3 partes, estamos en la tercera parte, que debemos nosotros aquí entregar los hijos a Él. Y en el versículo 17 dice: aconteció después de estas cosas que cayó enfermo el hijo de la mujer dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. En otras palabras, falleció el niño. El hijo de la viuda de Sarepta, lo que ella miraba como su póliza de seguridad, su póliza de seguros, porque su hijo era la que iba a mantenerla después, en su vejez, la estaba viendo desplomarse en sus manos.
algo muy triste y algo que pues otra vez ponía a esta mujer en crisis. Ahora no era solamente una crisis de no tener que comer, era una crisis emocional porque estaba perdiendo a su hijo, una crisis en la cual pues ya no había más incertidumbre, porque ahí está la póliza de seguros, mi hijo era el que me va a proveer para mí en mis últimos días, pues eso se estaba desfumando cuando este muchacho muere. Lo que interesantemente es que la pregunta que le hace al profeta, el versículo 18, entonces ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, oh hombre de Dios? ¿Has venido a mí para traer la memoria de mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? A lo que respondió, note las palabras del profeta, dame a tu hijo. Y aquí la acción siguiente es un énfasis que debemos de tomar. Lo tomó del seno de ella. Es que aquí el énfasis es de que ella lo estaba sosteniendo y no estaba haciendo nada por él. Lo estaba abrazando, tratando de alguna forma transmitir el calor o transmitir algo, pero no estaba funcionando. El niño estaba muerto. El muchacho estaba muerto, no estaba ahí. Lo que el profeta le dijo es, dame a tu hijo. Dame a tu hijo. Yo creo que más que esta crisis que estamos pasando, de esta enfermedad que está en el aire, se puede decir, hay una crisis familiar y que la mayoría de las personas están sufriendo por sus hijos, de que o están metidos en las drogas, metidos en el alcohol, haciendo fechorías. Las familias están siendo destruidas en este tiempo. Yo creo que si algo ha sucedido es de que estas cosas se han calmado porque nos han confiado a nuestras casas. Mas sin embargo, hay todavía madres que sufren porque en su vientre siempre están pensando que sus hijos están sufriendo y ellas sufren por esto mismo. Lo que le dice, te digo las palabras del profeta, dale a Dios, tráele a Dios a tus hijos. ¿Cómo vamos a traer a Dios a nuestros hijos? Y es que a veces queremos hacer que las cosas sean buenas, que se hagan bien, tratando de acogerlos, tratando de hacer. Parece que debemos de aprender a dejar ir y ponerlos y depositarlos en las manos de Jehová. Lo que estoy tratando de decir es que a veces sí, los hijos están ahí, están pasando por estos estragos, están pasando por estas dificultades, pero la mayoría de las veces las madres no lo llevaron a que fueran a tomar el cigarrillo, la primera copa. Están en esos vicios porque en cierta forma el enemigo los entrampó. Y la paga del pecado, como dice Romanos el capítulo 6 y el versículo 23, es la muerte. Mas sin embargo la dádiva divina es Cristo Jesús. Y la única forma de que los hijos van a ser salvos en esta generación es de que todos nosotros nos aferremos y oremos por ellos y los entreguemos en las manos de Cristo Jesús. Así como la mujer tuvo que soltar el hijo de su seno para que el profeta pudiera hacer algo por él. La tuvo que soltar. La acción es, dice, dame a tu hijo. Pues Jehová te está diciendo hoy, dale a tu hijo, dame a tu hija que está pasando por estos problemas. Dame tu hijo, dice Jehová. Ora por él. Dele amor, pero no del amor de solamente de traerle cosas. No, dale amor para que supere estas pruebas. Algunos le decimos en inglés tough love. Quizás eso duele más al padre que a los hijos, pero la realidad es de que tiene que suceder. A veces Dios para corregirnos tiene que utilizar este método. Y lo que estoy diciendo es de que no te aferres tanto a tu niño de esa forma. Deposítalo en las manos de Jehová para que Él pueda reaccionar. Ora por Él. No le sirvas todo en bandeja de plata.
ora por él, deja que Jehová se encargue de eso. Entonces Jehová va a hacer un milagro, como lo hizo en aquel tiempo. Si el niño no reaccionaba, pero dice que en el mismo versículo 19, que lo llevó al atillo, después desde él, donde él habitaba, lo acostó sobre la cama. Y dice el versículo 20, entonces clamó a Jehová diciendo, y dijo: oh Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado ha afligido, haciendo morir a su hijo. Luego se tendió 3 veces sobre el niño y clamó a Jehová diciendo: oh Jehová, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a su cuerpo. Entonces Jehová escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a su cuerpo y revivió. Elías tomó al niño debajo del atillo a la casa y entregó a su madre. Luego Elías dijo: mira tu hijo que está vivo. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora reconozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y es que aquí, cuando se hacen este tipo de milagros, cuando los muchachos salen de esas pruebas penosas, cuando estas cosas se pueden cancelar por el poder del Espíritu Santo en la vida de estas personas, entonces nosotros podemos celebrar en el nombre de Cristo Jesús y clamar: este es Jehová quien me ha ayudado en el tiempo de crisis. Hay crisis en la familia en estos días, claro que todavía existe. Hay crisis porque no hay trabajo, claro que no. Hay crisis económica, hay crisis porque el sustento está faltando. Bueno, desafortunadamente estamos viviendo en estos momentos, mas sin embargo Jehová está con cada uno de ustedes allá en sus hogares, y yo estoy seguro que está conmigo en este momento. Que yo estoy tratando de darte un mensaje, es un mensaje de esperanza, de que aunque la crisis esté fuerte, hay un Dios más grande que la crisis. Hay un Dios más grande y que quiere abrazarte, un Dios que quiere cuidarte, un Dios que quiere que reacciones con fe, un Dios que quiere que le entregues a tus hijos en eso. Para conclusión, entonces, mis queridos, Dios, grábate eso siempre en la mente: Dios cuidará de ti. No importa las circunstancias, no importa que donde que estés, aquí adentro o fuera de sus atrios, donde quiera que estés en este planeta, yo estoy seguro de que Dios no se olvida de ti. Pasan injusticias en esta vida, yo lo sé, mas sin embargo Dios no está tan ocupado para responder a los llantos y a las injusticias que suceden. Dios obra milagros, como obró en esa mujer, como la viuda de Sarepta, que al obedecer, ella cocinó ese pan primero para el profeta, y desde ese momento hubo pan y sustento para toda su familia, para los 3, durante ese tiempo hasta que volvió a llover. Hubo sustento en esos lugares. Dios hace milagros, pero lo que tenemos que hacer, no debemos de temer y debemos de obedecer. Tercer punto es de que entrégale a tus hijos a Jehová. No importa qué crisis están enfrentando ellos, porque el motivo que te trae esa tanta ansiedad, el motivo que te trae todas esas penas, Dios está ahí para cuidar de cada uno de ellos, para inyectarles vida espiritual, para inyectarles vida nuevamente, para que el pecado no triunfe sobre ellos. Pero nuestro trabajo es de orar por ellos y ponerle las herramientas suficientes para que puedan ser alcanzados por el Espíritu Santo. Que te quede siempre grabado estos 3 puntos, mis queridos. Al ser madre o padre, o ya sea en cualquier forma que puedas tú cuidar de un ser querido, un pequeño
que estás enfrentando estas situaciones, pues Dios está contigo. Siempre grábate esto en la mente. Por eso yo imparto bendición, que Dios te bendiga y que Dios bendiga a su iglesia. Cuando hay amor, llega el cielo al corazón. Cuando hay amor, el riacho al murmurar y las aves al cantar nos inspiran sin cesar. Cuando hay amor, con amor, todo es bello en derredor. Cuando hay amor, y Jesús te ruego hoy, más de ese amor, ya que tuyo siempre estoy, dame ese amor. Los que tienes en tu rey, siempre hablan en tu rey, y te honran como rey, por tu gran amor. Con amor, todo es bello en derredor. Cuando hay Inclinemos el rostro para orar. Padre amado, te agradezco por la oportunidad que me has dado de presentar este mensaje en tema de celebración de las madres. Te agradezco porque no importa la crisis, no importa el lugar, tú cuidas de todos, porque yo sé que no solo eres un Dios de los cristianos, sino que tú estás en pendiente de todos los seres de este planeta. Y yo sé que puedes tú proveer por cada una de sus necesidades. Señor, si alguien está escuchando y no ha aceptado a Cristo Jesús, que tú en tu santo amor pueda a través de tu Santo Espíritu aceptar el amor
que tú le provees. Y por esto, Señor, yo pido que tú estés con cada uno de ellos. Quédate con nosotros en todos los lugares aquí representados, aquí en el norte de Fort Worth, y que siempre tengamos en nuestra mente de que hay que seguir estos pasos en este tiempo de crisis. Una bendición imparte en cada uno de nosotros, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén.